Comenzamos en 30 segundos. Sí. Estamos perfecto. Pues alguien no puede bajar a decirme, maestra, déme la llave. No, se pasan, se pasa, es el seminario. Es lo que trato de evitar yo hoy a las 8:30. 8:30. Total que no pude seguir. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. News, Canal Multimedia, presenta Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Facultad, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación a Distancia. En esta ocasión nos acompaña el doctor Gustavo Segura, en donde vamos a volver a tratar un tema de los hombres, porque debo decirte que la semana pasada tratamos la violencia en contra de los hombres. Ah, ok. Entonces espero que no digan que estamos ahora en la postura contraria, porque el tema que hemos tratado hoy o que vamos a tratar con el doctor Segura es hombres, prevención y cuidado de la salud, que debo decirte que ya al publicitarlo nos hicieron comentarios que qué bien que nos ocupábamos de este tema. Y para continuar, le cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo Apolinar. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. El doctor Gustavo Segura Moreno es médico cirujano por la Universidad La Salle. Es pediatra y dermatólogo pediatra egresado del Instituto Nacional de Salud Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene entrenamiento en atención primaria y de secuelas de quemaduras en el Rainer Hospital for Children de Boston. Tiene formación en dermatología cosmética y tecnología aplicada en la Clínica Dermédica de la Ciudad de México y se dedica a la consulta privada en la Clínica Elite Derma y la Clínica Eugenio Su. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, al contrario. Bueno, en general cuando hablamos del cuidado de la salud o nos fijamos en las políticas públicas, nos damos cuenta que van dirigidas mayoritariamente, por no decir casi exclusivamente, para las mujeres y en especial para la reproducción. Sin embargo, el cuidado de la salud sería algo que nos debe preocupar a todos, es decir, a hombres como mujeres del sexo. Entonces, si nosotros hablamos de la salud, como ustedes deben de saber, y nuestros alumnos, pues está plasmado en el 4º constitucional. El derecho que tenemos a la salud es una obligación del Estado, pero desde la perspectiva de cada uno de nosotros tendríamos que cuidarla o hacer lo necesario para prevenir enfermedades. De esta manera, la educación para la salud se define como el proceso social organizado, dinámico y sistemático que motiva y orienta a las personas para desarrollar, reforzar, modificar o sustituir unas conductas por otras que son más saludables en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo. Pero bueno, ya entrando en materia, y que no sé si esto es pensamientos negativos antes de entrar, pero sí creo que en general, ¿no? Las mujeres se preocupan más por salud o nos hacen más campañas, sobre todo el cáncer de mama, la época del embarazo, o sea, nos hacen más insistencia o campañas, pero como que los hombres son saludables siempre o son superhombres, entonces partiríamos de decir, bueno, requieren de un cuidado igual, ¿no? O similar, pero ¿qué temas de salud debería de tomar atención?
Bueno, efectivamente los esfuerzos en cuanto a salud pública se refieren, hay muchas campañas específicamente dirigidas a la salud reproductiva de las mujeres y en casos ya muy especiales a la alta frecuencia de cáncer de mama y cáncer cervicuterino. Sin embargo, aun cuando no apareciera en el cuadro de primera instancia, siempre va detrás también la parte de la salud de los hombres. Y quería yo precisamente comentar con eso, porque en muchas de las ocasiones pensarían que no tienen los mismos riesgos, y como los demás son padecimientos generales en donde se hacen las campañas, como puede ser obesidad, diabetes, hipertensión, en el que ya se habla de forma general, ahí predominantemente los mayores riesgos los conllevan los hombres por diferentes motivos. Y es precisamente parte de la respuesta. Y es que socialmente el hombre, tanto en su actividad como en los roles que lleva a cabo dentro de la sociedad, tiene mayores factores de riesgo por exposición o por conducta. Es decir, los hombres tienden más a las actividades riesgosas, ya sea por deporte, ya sea por incluso socialmente, y ahí sí tenemos que hacer separaciones entre, por ejemplo, lo que son las comunidades rurales y las zonas conurbadas. En las zonas conurbadas el hombre está mucho más expuesto, por ejemplo, al tabaquismo que lo hacen en las condiciones rurales. Sin embargo, si nos pasamos al aspecto de las mujeres, son más las mujeres que fuman en las sociedades conurbadas que en las comunidades rurales. El alcoholismo es otra de las... no que no le ocurra a las mujeres, sin embargo es mucho más frecuente en los hombres. ¿Por qué? Porque aparte socialmente tienen toda una implicación, tanto tabaquismo como alcoholismo. Y esto los conllevan a actividades más de riesgo, por ejemplo, en el demostrar ante sus pares mayor capacidad o mayor, pues intentar sobresalir o cumplir con los requisitos que los pares les van marcando desde la adolescencia, pero no podemos negarlo que lo siguen haciendo todavía en la edad adulta. No tanto así como en el caso de las mujeres. En las mujeres el área de competencia, por decirlo de alguna u otra forma, es más como desde el punto de vista personal, quizá en apariencia, etcétera, pero no en si a qué edad ya comenzaste a fumar, que eso lo vemos más como en comunidades más urbanas, pero y en el aspecto físico más que en el aspecto de si ya tomaron y cuántas tomaron. Ahora, por otro lado, es la conducta, por ejemplo, las conductas de riesgo desde el punto de vista de la salud sexual. Sigue siendo mucho más frecuente el hombre de que, no quiere decir que las mujeres no tengan este tipo de conductas, pero es más frecuente el hombre que tiene múltiples parejas sexuales con respecto a las mujeres. Entonces esto también lo conlleva a mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Por otro lado, tenemos que ver que hay aspectos específicos de la salud del hombre, ¿no? Como pudiera ser el cáncer testicular en la edad de adolescentes y adultos jóvenes, pero también lo que es el cáncer de próstata y el cáncer colorectal, al que están mucho más expuestos los hombres. Sí, de hecho, casualmente, realmente casualmente, porque me llamaron la atención esta diferencia, ¿no? Se calcula que en México hay 13 millones de adultos que fuman, y de estos 8.5 millones son hombres, ¿no? Así es. Y con un promedio de 1 a 5 cigarros por día. Y en referencia al alcohol, nos dice que los jóvenes entre 18 y 29 años reconocen no tener capacidad para controlar el alcohol, que es 3 veces mayor a lo de la mujer. Es decir, las mujeres, a lo mejor por toda la circunstancia social, diríamos, ¿no? O el contexto social, van a beber menos o se sienten más inhibidas, pero y están hablando alrededor del 30% de jóvenes en esa edad que no controlan el alcohol. Entonces esto sí daría problemas posteriores y que además pueden ser no causa, ¿no? de otros. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto de la salud, empíricamente podríamos decir
que las mujeres vamos con más frecuencia al médico o comentamos con más facilidad con una amiga, con un familiar. En tu experiencia, ¿los hombres hacen esto o son renuentes a ir al médico pero tampoco lo comentan? Son renuentes. De hecho, ese es otro de los motivos por los cuales también me pareció súper importante que el día de hoy lo tratáramos. Aunque voy a adelantar un poquito, parte de lo que es la percepción de la enfermedad o del dolor que éste provoca se puede modificar no tanto por condiciones fisiológicas, es decir, propias del cuerpo, porque eso hay varios estudios que difieren entre ellos y algunos autores mencionan el por qué podría haber esta diferencia en los resultados entre decir que la enfermedad o el dolor lo perciben diferente los hombres y las mujeres, y es que hay un factor súper importante que se tiene que tomar en cuenta, que eso ya está bien determinado en las mujeres, que es que ustedes tienen cambios en la percepción del dolor de acuerdo a la fase del ciclo menstrual en la que se encuentren. No están igualmente sensibles en el periodo de ovulación que en el periodo medio, que mucho menos en el periodo del sangrado durante la menstruación. Entonces, y eso obviamente también se altera con el embarazo, etcétera. O sea, si hay un componente mucho más variable. Entonces, si eso no se toma en cuenta en los estudios, no podemos determinar. Pero aún en aquellos en los que pudiéramos decir, ok, tanto hombres como mujeres perciben la enfermedad de forma igual. En el caso del hombre, el hombre socialmente está comprometido a representar mayor entereza ante el dolor con respecto a las mujeres. De hecho, siempre hemos escuchado los comentarios sexistas al respecto, ¿no? De los niños no lloran, ¿no? Y este tipo de cuestiones, y aguántese como los hombres. Y eso es una expresión que, si bien obviamente en las últimas 2 décadas, no puedo decir más, quizá 3, se ha comenzado a eliminar ya esta programación social que tenemos sobre los chicos, sigue siendo todavía un aspecto de no quiero atenderme porque no, yo estoy bien y esto va a pasar, etcétera. Que es una actitud que no solamente tienen mujeres, pero que es mucho más frecuente en hombres. Y si por otro lado vemos que la mayor cantidad de programas de salud están enfocados específicamente en cuestión de género, están precisamente dirigidos hacia mujeres, porque los otros son generales en los cuales pues uno se hace a un lado en cuanto a la invitación de atenderse. Pero sí esto es un poquito complejo el determinar por qué el hombre no va tanto a consulta. Desafortunadamente ya cuando lo hacen, ya lo tienen que, ya es cuando tienen sintomatologías que les comienzan a impedir. ¿Sabes cuándo? Si no fallan a consulta, cuando hay una implicación desde el punto de vista sexual, que habla en cuanto a su propia identidad como su desempeño. Entonces, en ese momento, eso sí, los hombres no pueden cancelar el partido de fútbol de carne asada y van a consulta, por supuesto, por supuesto. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con ustedes en un momento. Continuamos en 2 minutos. Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Síguenos de lunes a viernes en la programación de YUS Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. Derecho a tus oídos. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial otra vez, por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. Y hay muchas cosas que hay que tomar. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil, un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar, todos los jueves de 13 a 14 horas, a través de YUS Canal Multimedia. La verdad que sí, y es el eterno Plataforma de Educación Familiar.
hoy día... Soy Mónica Rivera César y los invito a escuchar todos los martes de 19 a 20 horas el programa Trabajo Nuevo Existe. Un espacio de crítica y debate sobre temas de derecho laboral, conducido por Enrique Larios. Hay un aspecto cultural. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. No entendemos que se debe explorar, y no hablo en el sentido del morbo, sino que también no... Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Continuamos con Continuamos en 10 segundos. Y Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. ¿Listo, maestra? Regresamos con ustedes, estamos en el tema de hombres cuidados a la salud y agradecemos a Julián Domínguez, a Claudia Sáenz, a Mayrani Yadira, a Frida Rojas, un saludo especial a la maestra Amparo de Leonardo Miranda, Juan Torres, Maday Venegas, Valeria Hernández, Lupita Lozano, Mónica Viveros, Erika Zamora, Alexis Becerra, Alex Sainz, Roberto Paredes, Nata González, esto va a ir muy mal, pero nos felicita por el programa, que paso las felicitaciones a todos, Oswaldo Ronzón, Karen Pérez, Natali Pardo, que es un tema importante que estamos tratando, Nayeli Cano y José Becerril. Dice que increíbles tenemos conocimiento actual de las circunstancias que nos suceden. Pues muchas gracias por estar con ustedes, digo con nosotros, perdón, o permitirnos estar a nosotros con ustedes. Retomando un poco lo que decías de lo de la prevención, leía yo que precisamente en el caso de los hombres el 60% del cáncer se detecta en etapas muy tardías. Así es. Y que esto, que me llamó mucho la atención y creo que es una cifra que debíamos de conocer, es que 17 hombres al día fallecen en México de cáncer de próstata, ¿no? Así es una cifra importante. Pues sí, yo creo, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Pues con los millones que somos, pero yo creo que haya ese número de fallecidos que si comparamos, digamos, con las campañas para el cáncer de mama y para el cáncer cervicouterino, pues eso quiere decir que no hay mucha Sí, es atención, eso, ¿no? y justo lo que comentábamos hace unos momentos fuera del aire. Hay una cuestión para todo lo que es la atención de la próstata, porque bueno, los síntomas a veces pudieran ser similares. Uno de los primeros síntomas que se tienen es la dificultad para orinar. Porque ustedes recordarán, la próstata se encuentra en el camino por donde se desemboca de la vejiga hacia la uretra, y entonces su crecimiento puede generar una obstrucción, y su crecimiento puede ser por algo benigno o por un cáncer. Entonces los hombres temen a la exploración del urólogo, ¿no? Entonces lo evitan. Yo sé que obviamente para las mujeres tampoco es nada cómodo, Eso te iba a decir, pero tienen que vayas jubilado. exactamente, no van como dicen, brincando de gusto a su papá Nicolau, pero saben que es una práctica que tiene que ver con su salud. Lo mismo tendría que ser con el hombre, pero ahí se aferran mucho más a una mal entendida conservación de su hombría, ¿no? Ante la exploración, porque hay que hacer una exploración a través del canal anal para palpar la próstata que tiene un contacto ahí, una relación directa a la exploración. Entonces se puede palpar y se puede conocer, aunque hay obviamente otros estudios. Finalmente hay la palpación es la palpación, no todo se puede dejar a los estudios de imagen. Entonces esto hace que los hombres no acudan a tiempo, y otro de los motivos es que hay cambios también en la actitud de los hombres, y bueno, de todo el ser humano. Pasada determinada edad se hace más renuente
a los cuidados de su propia salud. Entonces, si entendemos que después de los 45 hacia los 50, 60 años son los mayores picos en la incidencia de cáncer de próstata, es justo cuando están en esta resistencia a atenderse a veces hasta en su propio cuidado personal básico, ¿no? Higiénico y demás. No es lo único, justamente comentábamos y que me gustaría que no pasáramos por alto, y es el asunto de que, por ejemplo, en el cáncer de mama las campañas están dirigidas a mujeres porque es lo más frecuente, pero no quiere decir que sea una enfermedad exclusiva de hombres. A diferencia del cáncer de próstata, que a las mujeres definitivamente no les puede dar por obvias razones, la glándula mamaria existe en el hombre de forma mucho más rudimentaria, pero existe. Y desafortunadamente el cáncer de mama, cuando se presenta en hombres, es mucho más agresivo de lo que es en mujeres. Entonces es importante que este tipo de información llegue al hombre porque a veces se sienten inmunes a ese tema. Uh-huh. Ahora, la parte, por ejemplo, en relación, me quisiera hacerlo como una parte en espejo, ¿no? Lo que es cáncer de mama en hombres, cáncer de mama en mujeres. Hablemoslo ahora al revés. El cáncer cervicuterino en mujeres, uno de sus principales detonantes es la infección por virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano no llega a las mujeres por el medio ambiente, llega por contacto con un hombre, que también puede ser portador de, hay variantes, el virus del papiloma humano tiene más de 100 familias o subtipos. De esos subtipos, un grupo son los que se dedican a hacer lesiones cancerígenas y eso los puede portar también el hombre. Entonces también existe el cáncer de pene, mucho menos frecuente por supuesto que el cáncer cervicuterino, pero ellos también son portadores. Y son los que finalmente exponen a la mujer. Entonces, dentro de la prevención en salud viene la cuestión de pareja. No solamente en el embarazo cuidamos mucho de la atención de la mujer, pero se nos olvida que tenemos que involucrar al hombre, porque finalmente así es como se concibe el ser humano, en pareja. Entonces, el hombre también tiene implicación en esto y en la salud sexual también. Entonces, el hombre también tendría que estar al pendiente de no tener este tipo de lesiones para no poner en riesgo a su pareja. De ahí que comentáramos que los hombres que tienen múltiples parejas sexuales es más fácil que contraigan enfermedades de transmisión sexual que no sean detectables a tiempo y que ya hasta el momento en el que muchas veces se enteran por el contacto con la mujer. Ahora, las infecciones de transmisión sexual fuera de las virales, por ejemplo el VPH, hablemos por ejemplo de las bacterianas. Las bacterianas también pueden llegar a causar infecciones de transmisión sexual en el hombre, que son menos frecuentes, son menos sintomáticas, no sintomáticas, pero menos detectables que lo hacen las mujeres. En las mujeres fácilmente se identifican estas infecciones y los hombres en muchas ocasiones son infecciones casi subclínicas o de pocas molestias y que a veces se confunden con otras cosas, pero que finalmente pueden ser causa de infertilidad. Entonces tenemos, tocando el tema de la infertilidad, algunos factores de riesgo que tienen que ver con las actividades de los hombres. Múltiples parejas sexuales, mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual, por lo tanto, riesgo de infertilidad. Otro, tabaquismo y alcohol, mucho más frecuente en hombres que en mujeres y que también está descrito como una causa de infertilidad. La otra, obviamente, pues el estrés, ¿no? Por otro lado, en el caso, por ejemplo, de la vacuna del VPH, que es de las cosas que se tienen que introducir actualmente por cuestiones, no nos queda claro más que solamente que sea por causas económicas el que no se haya incorporado la vacuna de VPH al esquema nacional de vacunación incluyendo a los niños, porque finalmente de ahí es de donde se van a transmitir hacia las mujeres. Las vacunas de VPH están encaminadas a proteger contra los serotipos cancerígenos. Entonces, se le proporciona a las mujeres, no por otro, el motivo de dárselo a las niñas es no porque se les esté dando una autorización para tener una vida sexual activa, que definitivamente es muy temprana a la edad de 11 años, pero desafortunadamente con base en inicio de vida sexual en países desarrollados, es la edad a la que comienzan. Niños y niñas entre los 11 y 13 años. Entonces, por eso es que se les previene, porque desde esa edad están expuestos a enfermedades de transmisión sexual. Y los hombres tienen que tomar conciencia de ellos. Entonces, aquellos hombres que no se les haya aplicado la vacuna de VPH,
es recomendable. Hay una gran controversia todavía entre si es benéfica o no, si estuvo expuesto la persona al VPH o no. Todavía está eso en discusión en algunos grupos, pero bueno, finalmente es una de las medidas preventivas que al menos en adolescentes debe de practicarse. Por otro lado, las actividades de riesgo, deportes de alto riesgo, etcétera, conlleva también a que requieran vacunaciones específicas. En general, para los hombres se recomienda la aplicación de la vacuna de tétanos y bueno, también se debe de recomendar la aplicación de la vacuna del virus de hepatitis B, así como la de tosferina y difteria. Le voy a dar, después del tema que tenemos, que estamos así como impactados, espero que las películas, querida maestra, sean relajantes del espíritu y no nos lleguen a más tensión. Pues no le prometo eso. Ok. Vamos a ver, porque siempre las opciones de la maestra son buenísimas. No, pero es que me las lleva de quedo tarea. pensando en lo que dice el doctor, ¿no? Al final yo creo que también este retraso en la atención, cuando ya un hombre decide ir a un médico, es porque ya la enfermedad está muy avanzada. No, fíjate, el 60% de hombres en cáncer en etapas tardías, eso, digo, quiero traducirlo en que ya no hay mucho que hacer, ¿no? Pues es más difícil, Sí. por supuesto. Que gracias a Dios eso se ha revertido en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres nos toca todavía trabajar más, pero es mucha educación. Siempre, y nos lo dicen en la escuela de medicina, la mejor medicina es la preventiva. Y es en donde tenemos que comenzar a educar a los hombres. Bueno, por favor. Nuestras dos primeras recomendaciones es la película estadounidense Filadelfia de 1993, en el que aborda un tema que en los años 90 todavía generaba mucha tensión social, que es la cuestión del SIDA. Había un gran desconocimiento de la enfermedad y por supuesto el miedo latente de contraer una infección. Nos hace reflexionar también, o se considera una película icónica, que es la primera en abordar precisamente el problema de SIDA, que la sociedad había estereotipado a los homosexuales como una enfermedad exclusiva de homosexuales. Sin embargo, la película, o una de las reflexiones, es que no es una enfermedad exclusiva de homosexuales, que no solo se contrae precisamente por ser homosexual, sino que también existen otras vías, como sería la transfusión de sangre. También esta película pues nos ayuda a entender sobre todo las implicaciones a nivel social que trae el virus, ¿no? No te vas a contagiar de SIDA solo por rozar o un simple roce de manos o por saludar a una persona, ¿no? Va más allá. Entonces, esa película es que nos lleva a reflexionar sobre la enfermedad del SIDA. Y otra que es una serie coreana de 2016 que se llama Celos Encarnados. Es también representativa porque aborda en la sociedad coreana por primera vez el cáncer de mama, pero en hombres, ¿no? Las estadísticas, como bien dijo el doctor, no es frecuente en hombres, pero sí se da, ¿no? Entonces, esta serie lleva a reflexionar precisamente que también las cuestiones de prevención, de autoexploración, también son o deben darse para los hombres. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir aquí después de estos. Ahora, hablamos de cáncer, por ejemplo. Uh-huh. Ya nos quedó claro que los tipos de cáncer son distintos. ¿Los síntomas son parecidos? ¿O podemos decir que en razón al sexo, ser hombre o mujer, tenemos, no sé si me explico lo que te quiero preguntar, Uh-huh. si los síntomas son distintos o que esa sería una primera pregunta, y otra sería, ¿las mujeres percibimos más esto antes que un hombre? Específicamente en la cuestión de cáncer depende del tipo de cáncer del que estemos hablando, ya que hay cánceres que sabemos que dan pocas manifestaciones pero que están presentes, y ya cuando dan las manifestaciones es cuando están en fases muy avanzadas. Tal pudiera ser, por ejemplo, el cáncer de mama en mujeres, ¿no? Que a veces se comienza solamente como un nódulo, pero ya cuando se encuentra como algo
sumamente aparatoso, como dicen por ahí, que cualquier persona que lo vea lo diagnostica y ya, bueno, tiene metástasis en otros lugares. Entonces es diferente. Dependiendo del estadio en el que se encuentra el cáncer, es como lo vamos identificando. En el caso, por ejemplo, del cáncer de próstata, no es tanto que haya como tal un dolor, pero viene esta incomodidad, este problema para orinar, esta orina intermitente, no terminan de vaciar bien la vejiga, es bastante incómodo. Y ya cuando el cáncer va mucho más avanzado es cuando tienen afectación en otros órganos y sistemas, hay pérdida de peso. Entonces, en ese momento se vuelve tan sintomático como en el caso del cáncer de mama, ¿no? En mujeres. Entonces, en el cáncer de pulmón es exactamente lo mismo para hombres que para mujeres. En ese aspecto no hay. Tendríamos que individualizar cada uno de los cánceres en cómo se identifican, ¿no? Lo mismo que ocurre, por ejemplo, en el cáncer testicular, ¿no? O en el cáncer de tiroides, etcétera, ¿no? O sea, son de este tipo de cuestiones. Por ejemplo, en el cáncer colorectal, que es otro de los grandes temas hablando de cáncer, que no son los únicos, no van a pensar que el único riesgo que tienen hombres es cáncer. Ahorita hablaremos de las enfermedades cardiovasculares, pero en el caso específicamente del cáncer colorectal, los hombres están con mayor propensión. Ahí finalmente es parte de un mismo esquema, ¿no? Hay que vigilar. El dolor es muy similar en ese aspecto. Vuelvo al mismo punto. La percepción del dolor tiene que ver, en el caso de las mujeres, mucho con la fase del ciclo en la que se encuentren, en el que pueden ser tan tolerantes o menos tolerantes al dolor que lo que puede ser un hombre. Explicábamos hace unos momentos también fuera del aire, las mujeres están acostumbradas a lidiar con el dolor de forma mucho más cotidiana o frecuente que lo hace el hombre. Entonces eso a veces se interpreta como que las mujeres son más resistentes al dolor. Lo que pasa es que están más expuestas y digámoslo de esa forma, se va volviendo parte de su vida las incomodidades, pero como tal dolor les duele igual a uno que al otro. Muy bien, pues vamos a una pausa y regresamos con ustedes de inmediato. Regresamos con Continuamos en 2 minutos. Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Esta estación es afiliada a la red de radios universitarias de México. Soy Mónica Rivera César y los invito a escuchar todos los martes de 19 a 20 horas el programa Trabajo Nuevo Existe, un espacio de crítica y debate sobre temas de derecho del trabajo, conducido por Enrique Larios. el Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de YUS Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial otra vez. Por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. Un tema, pero volvemos a mi Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. decisiones que tienen que tomar en salud pública. Síguenos de lunes a viernes en la programación de YUS Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. Continuamos en 10 segundos. Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica.
Regresamos con ustedes, estamos en su programa Societatis. El día de hoy estamos tratando el tema hombres, cuidados a la salud. Y para las recomendaciones de la maestra Amparo, le cedo la palabra. Gracias, doctora. Bueno, pues a propósito de las enfermedades, estas dos películas nos llevan a reflexionar precisamente qué pasa cuando una enfermedad se hace presente en tu vida, ¿no? La película 50-50 de Estados Unidos de 2011 se centra en un caso real, precisamente de un chico al que a sus 27 años le diagnostican un raro caso de cáncer y cuyas posibilidades de vida son precisamente 50-50. Tiene 50 posibilidades de vivir y 50 posibilidades de morir. Pero nos hace reflexionar también el proceso de aceptación de la enfermedad y sobre todo la estructura alrededor, es decir, tu familia, tus amigos. ¿Qué hacer cuando de repente tú tienes un amigo con una enfermedad terminal, o tienes un hijo, o tienes un padre, o tienes una madre, ¿no? Que se tiene que enfrentar a un proceso de enfermedad terminal y en cuyo caso se acerca inminentemente a la muerte, ¿no? Entonces es como esta película nos hace reflexionar de por qué esperar precisamente a que esté presente una enfermedad cuando podemos desde antes prevenir precisamente la aparición. Y por otro lado, la película Antes de partir de Estados Unidos, igual de 2008, cuyo eslogan es Encuentra la felicidad, pues precisamente también nos hace reflexionar, ¿no? ¿Qué pasa al final de la vida? Es una historia de dos personas que ya están pues en una etapa mayor, pero a los cuales se les diagnostica una enfermedad terminal, ¿no? Y entonces pues hacen una amistad y deciden pues vivir la vida, en este sentido de aquello que no hicieron de jóvenes, pues yo creo que es un momento de llegar a hacerlo. Y pues precisamente nos hace reflexionar, ¿no? Que ante la inminente llegada de la muerte, cómo enfrentarnos a ella y sobre todo en base a dos preguntas que es en torno a lo que gira la película, que si estuvieras frente al juicio final y la decisión de mandarte al cielo o al infierno dependiera de dos preguntas, ¿a dónde te irías? La primera es, ¿fuiste feliz? ¿Y tu existencia llevó felicidad a la vida de otras personas? Esa es la reflexión. Ahora nos va a dejar trabajo y tarea. Aparte de la película, reflexionar. Agradecemos mucho sus comentarios y aquí vamos a hacerlos con el doctor Gustavo para que nos dé su opinión también. Dayana nos dice, es interesante lo que están mencionando. Saludos, profesora. Mil gracias. Abigail Sánchez, Ara Caballero, Fernanda Cabrera. Mónica Viveros pregunta, ¿no creen que interviene también el que digan los hombres? Yo sé con quién me estoy metiendo cuando realmente no se conoce bien a las personas con las que están. Efectivamente, siempre es esta parte del a mí no me va a pasar, el yo tengo el control, el sí, así hay un papel así, pero eso es en actividades de riesgo de todos, hablando específicamente en cuestión sexual, ¿no? Por eso muchas veces las campañas, a mí me encantaba esta en la que se oía una voz en off y se iban poniendo extensiones una detrás de la otra y finalmente te dabas cuenta que en realidad no estabas teniendo relaciones con una sola persona, sino con todas las que ya había tenido la otra persona, ¿no? Y que no necesariamente pues en todas las relaciones hay esta claridad de decir pues tengo estos antecedentes o he estado con tales personas, ¿no? Entonces, sí. No creo que eso pase. No, desafortunadamente no lo pasa. Rick Rojas, Alexis Becerra comenta, el cáncer de mama en hombres es más agresivo porque no tenemos exploración o no se toma en serio los síntomas o no se difunde mucha información. No, en realidad es más agresivo por su propia naturaleza. O sea, en hombres es mucho más agresivo que en mujeres. Aunque obviamente pues no, los hombres rara vez hacen las técnicas de exploración, que en este caso son mucho más sencillas. No tienen tanto, no existe tanto tejido, a menos de aquellas personas que tengan un grado de obesidad importante en el que se acumule tejido graso y se pueda llegar a confundir ahí un poquito la masa con respecto a la glándula, pero en hombres delgados o de complexión media, simple y sencillamente durante el baño, la jabonadura tú detectarías cuando comienzan a haber anormalidades y obviamente al verte al espejo, ¿no? Si comenzarás a ver que hay alteraciones alrededor de la areola, etcétera, porque tampoco es que la glándula mamaria sea del tamaño de la de una mujer, son lesiones mucho más pequeñas, es una estructura mucho más pequeña y cuando comienzan las lesiones pues son quizá más evidentes.
Oswaldo Razón comenta, me parece un tema de cultura, desde pequeños deberíamos checarnos, ir al médico y cuidarnos. Pues eso sería el ideal, ¿no? Es Fuéramos el ideal de todo, de todos. de toda sociedad. Maite Valencia nos dice, muy importantes las campañas de vacunación, especialmente contra el papiloma. A las niñas se les aplica desde 10 o 11 años y a los hombres se les considera incluso innecesario. Además, porque son vacunas difíciles de conseguir. ¿Qué nos comentas al Sí, respecto? es una vacuna costosa y lo que veíamos era, pues, en salud pública se toman en cuenta este tipo de variantes, en donde tienes el mayor problema es que le vas a invertir mayor esfuerzo. Sin embargo, ya lo platicamos hace unos minutos, el papel tan importante, o sea, el VPH llega a las mujeres a través del contacto sexual con un hombre, no llega por el, ¿cómo se llama? Por el simple hecho de caminar por la calle, ¿no? Entonces, no es que sea innecesario, sino que se debe de aplicar, pero a veces los recursos económicos, ¿no? En otros países desarrollados sí está, por supuesto, incluidos los hombres. Bueno, ahora que estábamos preparando precisamente el tema, me encontré, porque eso sí, yo creo que fue un hallazgo, no lo sabía, que se supone que desde el 2017 se estableció el mes de febrero como el mes de la salud del hombre. Yo la verdad reconozco que no oí nada al respecto, y en este 2018, que bueno, ya pasó, y que se supone que sería el segundo mes de prevención, la verdad yo no me enteré, no sé si los que estamos aquí se enteraron de que febrero es el mes de la salud del hombre, y se supone que este año el eslogan fue, lo que se trata es de sumar fuerzas para promover entre los varones el cuidado por su salud. Yo tendré que decirlo, yo soy hombre y me cuido, tendré que decir que no soy superhéroe, también me enfermo, ¿no? Uh-huh. Pues sí, pero si se escucharon algunas cosas en yo radio. La verdad no lo había escuchado ni sabía que el mes y es ahora que a veces febrero, se diluye porque los esfuerzos de estas campañas parecieran como los de todas las demás. ¿Por qué? Porque lo que promueven es el ejercicio, el dejar de fumar, entonces lo ven como más general, pero vamos a explicar esto. Es que los hombres tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular con respecto a lo de las mujeres, es decir, enfermedades del corazón, problemas de colesterol y triglicéridos altos en sangre, también son mucho más frecuentes en varones y en varones en edades jóvenes. Es decir, por debajo de los 30 años ya hay jóvenes que tienen problemas de colesterol y triglicéridos. Si además de eso tienen una mayor propensión, y genéticamente, o sea, hablamos de aquí en México, tenemos una mayor propensión para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y tenemos una población con obesidad, pues el riesgo de este tipo de enfermedades es mucho mayor, que se convierte o más bien que se mezcla mucho con las campañas generales. Entonces, cuando viene un mes, entre comillas, de atención al hombre, pues lo único que ves es las mismas campañas que ves todo el tiempo, pero te lo están diciendo a ti como hombre. Pero la verdad es porque existe este riesgo. Ahora, tanto el alcohol como el tabaco, la obesidad, el desarrollo de diabetes mellitus, que son riesgos y problemas de salud pública general, tienen su mayor incidencia en hombres. Y volvemos al mismo punto, si se trata de un problema de salud sexual, el hombre acude con mayor prontitud a la atención médica. Cuando acuden por problemas de eyaculación precoz o de disfunción eréctil, muchos de estos factores de riesgo que he comentado, enfermedades de transmisión sexual, alcoholismo, tabaquismo, obesidad, diabetes, están involucrados en esos. Entonces a veces creen que no me pasó nada por tomar alcohol porque llegué sano a salvo a mi casa, no me paró el alcoholímetro, no choqué, porque esa es una de las causas principales, ¿no? del problema del alcoholismo, la alta incidencia de accidentes automovilísticos y obviamente la pérdida de vidas con ello. Entonces creen que las consecuencias llegando a casa y pasando la cruda ya se quitaron. No, hay un riesgo para el desarrollo de enfermedades metabólicas e incluso para cáncer hepático, y además pues todo lo que ya la población en general sabe. Entonces siento que como son temas a los que en la campaña no da tanto tiempo de hacerlos tan específicos de por qué te lo digo a ti, hombre, los vemos como algo muy general. Bueno, yo entiendo, es decir, según la información esta, es el segundo año que se hizo este año, ¿no? En febrero. Yo la verdad, de un simple comentario, no quiero irme muy crítica,
febrero yo creo que es un mal mes. Así, claro. La gente está pensando en lo que todos estamos pensando ahorita, en la amistad, en el amor. Las tiendas le van a ganar a cualquier campaña de política pública, Sí, claro. ¿no? O sea, la competencia es espectacularmente mayor, ¿no? Y entonces yo, ahí en febrero, el mes de la salud del hombre, pues, o sea, yo creo que no. Ahora, así nos tienen, en backstage. No, o sea... Nos tienen en tras bambalinas. Yo pensaría- ¿Cuál mes nos sobró? Yo creo que No, yo creo que, sí, la verdad, sin ser crítica, ¿no? Debíamos de preguntarle a alguien de publicidad, o sea, ¿en qué mes podemos...? O alguien que esté en salud pública que nos diga por qué lo Sí, estuvieron o sea, haciendo. me parece que es un mes malo. En esos 3 segundos que nos quedan, te quiero hacer una pregunta. Que se nos están quedando afuera las enfermedades cardiovasculares y todo, ¿no? Pero siento que luego los hombres, por ejemplo, hay quien hace deporte, ¿no? Todos los días o con frecuencia. Me quiero poner en el caso de que el jefe le dice a Juanito Pérez, oye, te invito a jugar tenis o fútbol, ¿no? No lo hace, pero por no quedar mal, va, ¿no? Sí, claro, y ya te andas muriendo en el partido. Exactamente, o sea, yo creo que ese es un síntoma de que no cuidamos nuestra salud, porque si yo sé que no me muevo de la silla y que soy sedentario, o no porque te invitó el jefe, sino porque tú dices, bueno, un domingo al mes voy a ir a hacer ejercicio. Sí, no. ¿Qué pasa con esto? No, eso es súper importante. Para la práctica de este tipo de deportes se requiere de un entrenamiento previo. Entonces se regresa todo al principio. Es la vida sedentaria, la obesidad, el tipo de dieta que llevamos, ¿no? Porque además también, pues es que somos bien hombres, entonces a mí eso de las cosas... No, a mí échenme el taco con escurriendo con el aceite y todo. Entonces, el que no cuidamos este aspecto, sí nos eleva el riesgo cardiovascular. Ahora, incluso, y ahí vamos a un punto que es importantísimo, el desarrollo de hipertensión arterial comienza desde la tercera década de la vida, en forma importante. Entonces, hay gente que a los 27, 28 años ya le detectaron hipertensión y jamás se enteraron, nada más porque se tuvieron que ir a hacer un chequeo para el ingreso a la compañía, en el trabajo, lo que sea, y resulta que le encontraron cifras y él nunca sintió nada. Era una persona en su peso, y era una persona que hacía ejercicio. A veces creemos, es que no tengo por qué ir al médico si yo como bien, si hago ejercicio, si estoy en mi peso, ¿no? Y además soy exitoso profesionalmente y creemos que todo marcha bien. Recuerden que hay muchas enfermedades silenciosas. Hipertensión y triglicéridos altos también están en están involucrados en este tipo de enfermedades silenciosas. Hay que detectarlas a tiempo. Y otro de los temas que no se toca, porque tiene todo un estigma social, es la depresión. Y la depresión forma parte de uno de los motivos de afección de salud en hombres a nivel mundial de manera muy importante. Pues como nos ocurre con frecuencia, se nos acaba. Aquí rápidamente nos hacen que nos tenemos que retirar. Saludos a quienes ya no, Fernanda Cabrera, Ricardo Rocha, Jesús Mendoza y Verónica Sosa. Les agradecemos a todos el favor de su atención. Mil gracias por seguirnos y estamos con ustedes el próximo martes a la misma hora, las 13 horas, en su programa Societatis. Gracias. Presentó conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús.